Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 20 de enero del año 2025. Antes de empezar el programa especial que vamos a hacer hoy para usted, con una tertulia especial diferente a la de todos los lunes, me gustaría aclararles algo. Yo personalmente creo que el presidente del Gobierno de España está ahora mismo ejecutando un plan para cargarse todos los contrapoderes que le molestan y que la democracia española se otorgó esos contrapoderes para vigilar y controlar al poder ejecutivo. Yo creo que como Sánchez no pudo someter a todos los jueces con sus ataques y sus amenazas y sus lawfare, hace 2 semanas presentó una proposición de ley para conseguir una recusación masiva de los jueces que están llevando las causas que le perjudican al sanchismo y a sus socios o que en el futuro podrán llevar, porque nunca se sabe cuándo van a terminar todas estas causas y estos procesos. Creo que como Sánchez no ha podido atar en corto a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Marlaska tampoco lo ha conseguido, que hay que hacer algo para desarticular esta unidad, igual que se hizo con la unidad Oconsur de la Guardia Civil que se cargó al narco en el Estrecho. En aquella ocasión fueron pruebas falsas, hay un jefe de la policía imputado. En esta cuenta hoy The Objective que emisarios socialistas han tanteado a empresarios implicados en la trama de los hidrocarburos para ofrecerles un pacto de rebaja de penas por parte de la Fiscalía si les ayudan a desacreditar a la UCO, implicando a Isabel Díaz Ayuso, a la UCO y a unas cloacas policiales en una disparatada operación que luego en la tertulia les detallaremos. También creo que como Pedro Sánchez no consiguió amordazar a los medios críticos, ni con sus insultos, ni con tabloides digitales, ni con fachosfera, ni con fango, ni con su sectario uso de la publicidad institucional, ha decidido que hay que acabar con esos medios libres por dos caminos. Uno, cambiando la ley para poder sancionarles de manera discrecional. Dos, asaltando las empresas privadas, así cerrarles el grifo también de la publicidad privada y no solo de la publicidad institucional. Y en este contexto, al hilo de esto último que les acabo de decir, es donde hay que enmarcar la Operación Matilde, operación activada este fin de semana desde el mismísimo Palacio de la Moncloa. Y yo no sé si estaré equivocado en lo que les acabo de decir, pero lo que es seguro es que lo pienso. Y como lo pienso, y creo que lo que les acabo de relatar es extraordinariamente grave, a mí me parecería incoherente decirles que todo eso está pasando en España y a renglón seguido cambiar de tema. Y a continuación dedicarle la apertura del programa a contarles lo que ha pasado en la toma de posesión de Donald Trump. Que sí, que soy consciente de que es la noticia más importante del mundo y la que va a influir más en todo el planeta. Pero, ¿no dice Donald Trump American First? Pues yo creo que lo que está pasando en España debe ir primero. Porque en recortar libertades, ya les digo yo que el sanchismo le da sopas con ondas al trumpismo. Así que, si me lo permiten, vamos con la Operación Matilde. ¿En qué consiste la Operación Matilde? Pues es burdo a la par que simple. Y antes de explicárselo, porque hay muchos oyentes jóvenes, vamos a recordar la publicidad con la que en los años 60 empezó Telefónica a hacer popular, ojo, la compra de acciones de la compañía entre las familias españolas. Telefónica, póngame. No corte, señorita. Bilbao, yo no pedí Bilbao. Señorita, mi mujer se enteró en la peluquería que sus amigas compraron telefónicas. ¿Cómo averías? No, telefónicas. Ah, es averías. Nueva York. Yes, my woman querer telefónica por cosas de mujeres, mister. Matilde, ya tienes tus telefónicas. Menudas somos las Matildes. Este año también tendré telefónicas.
¡Matilde! ¡Matilde, somos ricos! ¡No, qué oro, ni qué oro! ¡Mucho mejor! He comprado telefónicas, las de este aparato, telefónicas. ¡Que lo mejor! ¡Mira, ya estamos hablando! ¡Matilde! ¡Matilde no se ha casado aunque están altas! ¡Mira, ya tenemos dos más! Hola, no soy Matilde, no. Yo soy Mari Sampere. Pero a mí mi marido también me compró telefónicas. Sí, telefónicas. Menudas acciones. Las de ellos, las de Matilde y las mías. ¿Matilde y yo? No. Yo soy Rocío Jurado y quiero ofrecerles un plan. Un plan individual de inversiones para que todos ustedes también tengan sus telefónicas. Pregunte a quien sabe y les dirá lo mismo que... Muchos años después de que las Matildes se convirtieran en un símbolo del capitalismo popular, del crecimiento de la clase media española, ya no eran José Luis López Vázquez, Mari Sampere o Rocío Jurado las que compraban acciones de Telefónica junto con las familias españolas. Los protagonistas de la compra de acciones eran los árabes, y no sé si entraron de la mano de Sánchez y estaba pactado o porque tenían un interés propio, pero en septiembre de 2023 un grupo saudí decidió comprar el 10% del capital de Telefónica. Es mucho tener el 10% de Telefónica porque Telefónica es una empresa que tiene millones de accionistas, algunos que vienen de la época de José Luis López Vázquez, millones de familias. El gobierno de Sánchez decidió dar el visto bueno a la operación saudí, pero a cambio se sacó de la manga que para hacer frente al desembarco de los árabes, desembarco que ellos mismos habían permitido, se iban a gastar más de 2.000 millones de euros del dinero, por supuesto, de todos los españoles, para hacerse con un porcentaje también del 10% de Telefónica. Y a partir de ahí, ¿qué quieren que les diga? Era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo que ocurriese lo que ha pasado este fin de semana. Quizá no lo esperábamos tan cantoso, posiblemente. Que el gobierno de Sánchez citara en Moncloa al presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, para decirle que habían hablado con los accionistas mayoritarios de la empresa y que lo mejor es que Pallete recogiera sus cosas y se largase porque su puesto se lo habían dado ya a Marc Murtra, al que habían colocado antes en Indra para tomar también su consejo de administración, pues el fondo no sorprendió a nadie. Las formas sí, pero porque no terminamos de creernos hasta qué punto Sánchez está ahora mismo siendo Pedro Sánchez. Vamos a seguir desarrollándoles en qué consiste la operación Matilde, pero hay que entenderla también desde las reacciones que se han producido. Por ejemplo, la del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Si está dispuesto a controlarlo todo, es porque está más acorralado que nunca. Y es evidente que el gobierno va a por todo, pero también es evidente que lo podemos parar entre todos. Y cuando eso pase, este país volverá a tener lo que nunca debió de perder: la igualdad, la separación de poderes y la libertad, también como libertad de empresa. Porque ningún gobierno puede cesar al presidente de una compañía cotizada o no cotizada en el Palacio de la Moncloa. En esto último se equivoca Feijóo, porque el gobierno de Pedro Sánchez sí puede echar al presidente de una empresa cotizada en el Palacio de la Moncloa. No solo Sánchez puede, sino que además lo ha hecho precisamente para demostrarle a todo el mundo que él puede hacer esas cosas, que es capaz de todo, que no piensa pararse ante nada, y mucho menos la ley, y que ni siquiera quiere disimular. Es más, para demostrar hasta qué punto tiene el poder, Sánchez lo ejerce más allá de los límites de la democracia. Y fíjense, para que encima se vea que es recochineo, un día después de cargarse al presidente de la tecnológica más importante de España y de parte del extranjero, Sánchez ha dicho esto. Yo creo que la historia, si nos ha mostrado algo, es que las tecnologías no generan prosperidad por sí solas. De hecho, tienden a reforzar el status quo, a dar más poder a los poderosos y a hacer más ricos a los ricos. Y por tanto, esta amenaza
Es especialmente grave en un contexto como el actual, esta semana que comenzamos, en el que estamos viendo como, por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y, por tanto, la acción gubernamental, nada más y nada menos que de todo Occidente. Y yo creo que ante esto tenemos que rebelarnos y también debemos, lógicamente, que plantear alternativas. Y en esto quiero ser claro y también, si me permiten, escueto. Lo voy a decir en menos de 280 caracteres. La democracia no es un euro, un voto, no es un tuit, un voto, es una persona, un voto. Y por tanto, Europa debe plantar cara a esta amenaza y defender la democracia. Hay que ser Sánchez, hay que tener cuajo para denunciar a la tecnocasta mundial el mismo día en el que en tu país la noticia es que tú estás pretendiendo crear una tecnocasta nacional para blindarte en el poder a toda costa. Y dice que la tecnología hace más ricos a los ricos, sobre todo tú, que al haber forzado el despido de Payete, se habla de que le tienen que dar una indemnización, unos dicen que de 20, otros de 30, otros de 40 y de hasta 52 millones de euros. Pero Pedro Sánchez es capaz de eso, y es capaz de tener a una vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE Andalucía, que para justificar el cambio de cromos en Moncloa, con la colocación y despido del presidente de una multinacional, dice esto. También Telefónica tiene que jugar un papel fundamental. Una vez que ese paso se planteó, la empresa está en un proceso de renovación de su propia dirección. Tocaba el proceso de renovación y, por tanto, aquí lo que se ha planteado por parte de los accionistas mayoritarios es la capacidad de poner al frente a una persona como es Marc Murtra, que es un señor que ha demostrado todo el potencial en una empresa también tan importante como Indra, en donde la acción se ha revalorizado de forma fundamental. En estos años que ha estado al frente de esta compañía es indiscutible el perfil profesional, el perfil de buen gestor que tiene el señor Murtra y, por tanto, la propuesta que socios mayoritarios hemos planteado es justamente que asuma esta responsabilidad, como ya la ha hecho, y quiero felicitar a Marc, igual que quiero felicitar al señor Payete. Creo que ha hecho un trabajo durante todo este periodo muy importante al frente de Telefónica, pero en todas las organizaciones ese relevo que tenemos que dar es muy importante para seguir caminando y para tener dinamismo. Los socios mayoritarios hemos planteado, ha dicho Montero hablando en primera persona del plural, como accionista de Telefónica. ¿Cuánto dinero de su bolsillo ha metido la señora Montero en Matildes? ¿Cuántas acciones ha comprado? Da igual, porque la SEPI, ¿de quién depende? Pues eso. María Jesús Montero un día habla en primera persona el plural para hablar de la mesa del Congreso y otro día habla en primera persona el plural para hablar de los accionistas mayoritarios de Telefónica. Claro que mejor no ha estado el que dicen que está más preparado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cuando le han preguntado a los periodistas. ¿A qué se debe el cambio y tiene algo que ver el hecho de que el nuevo presidente tenga una vinculación con el PSC? El cambio se debe, como he dicho anteriormente, a la necesidad de impulsar, darle un impulso. Entramos en una etapa nueva, teníamos que tomar la decisión sobre la renovación o no del presidente anterior y la decisión que se ha tomado es de entrar, como decía, en una etapa nueva, liderar un proyecto nuevo por parte de una nueva persona, de tal forma que agradeciendo, eso sí, quiero dejarlo de todas maneras muy claro, el trabajo que ha realizado José María Álvarez Payete, un trabajo excelente. Necesitamos ese paso adicional, esa visión nueva, esa visión que nos lleve a seguir siendo una empresa, incluso a hacerlo cada vez de manera más patente, que lidere una empresa, que lidere un sector estratégico hacia adelante como es el de las telecomunicaciones. Si Álvarez Payete estaba haciendo un trabajo excelente, no un trabajo bueno, no un trabajo notable, no un buen trabajo, no, un trabajo excelente, ¿qué necesidad había de echarle? Y encima, deprisa y corriendo, casi con nocturnidad y alevosía en el fin de semana.
Dice el ministro de Economía que es para que Telefónica lidere el sector de las comunicaciones. ¿Nos podría decir, Carlos Cuerpo, quién es ahora mismo el presidente de la patronal del sector de las telecomunicaciones en el mundo? Pues miren, un tal Álvarez Payete. Si eso no es liderar, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Esta nueva jugada sucia, la operación Matilde, le va a salir bien a Sánchez o sucederá como lo que le ha pasado con lo del CGPJ, que había que asaltarlo tan deprisa y corriendo y no conseguía colocar a la amiga de Pumpido y a la amiga de Bolaños, que al final dijo, y no tenemos otra? Margarita Robles levantó la mano, han puesto una tal Isabel Perelló, y el CGPJ no para de decir que el gobierno de España se tiene que callar en sus insultos a los jueces. O la prisa que se metió para cargarse a Ayuso y que al fiscal general del Estado, después de la noticia de hoy, que enseguida les contaremos, sobre tecnocastas y WhatsApp borrados, pues lo tiene ahí al borde de la condena. ¿Cuál va a ser el siguiente paso de Pedro Sánchez? Pues miren, para tratar de responder a estas preguntas, hoy voy a recurrir a algunos clásicos, a personas, periodistas, comunicadores, que tienen la virtud de crecerse en las adversidades. Gente que yo conozco personalmente y que, oye, justo cuando más silban las balas es cuando ellos dicen, estamos en nuestra salsa. Esa gente que cuando hay que callarse porque es lo que toca, dicen, pues yo no me callo. Federico Jiménez Los Santos reaccionaba este domingo en Libertad Digital ante la noticia de lo de Sánchez y Payete y escribía un artículo del que les voy a leer algunos párrafos. El asalto a Telefónica se ha hecho con tanta prisa como estrépito porque se trata de amedrentar antes de golpear, de hacerse temer antes de convencer. Y la razón, insiste Federico, es la prisa o las prisas viendo la sombra del banquillo. El proyecto de fondo, se dijo hace meses, pasa por Ángel Simón al frente de la Caixa y empresas participadas y Marc Murtra, un hombre para todas las estaciones, donde haga falta. Ni Simón ni Murtra son Álvaro García Ortiz, el fiscal general. Y si los fondos de inversión, como parece, han apoyado la operación Murtra, es que le parece la menos mala de las posibles, que no es decir mucho y puede sugerir todo. Telefónica es uno de los grandes anunciantes en los medios que, a diferencia de las empresas públicas que viven prevaricando como Salomé vivía cantando y delinquen mientras se arruinan como Correos y la Renfe, ha mantenido un nivel profesional no tan entusiasta como César Larierta, pero tampoco criminoso como el boicot de la publicidad oficial a los medios insumisos. Es posible que Telefónica, la Caixa y otros grandes del IBEX 35 mantengan como hasta ahora una distancia civilizada con los medios críticos. Y también que cedan al dictado del despotismo sanchista, porque hace tiempo que la transparencia desapareció de las operaciones empresariales o financieras de envergadura, si es que alguna vez existió esa quimera. El asalto a Telefónica, previsto o previsible, nos plantea un problema distinto. Distinto pero no nuevo. No sabemos si el gobierno conseguirá un boicot total de la publicidad del IBEX 35 a los medios críticos, o tras la batahola nos iremos arreglando a la baja, como tantas otras veces. Lo que sí sabemos es que el grupo Libertad Digital, en estos 25 años a punto de cumplir, ha logrado sobrevivir a Aznar, a Zapatero, a Rajoy y 6 años ya a Pedro Sánchez. Hemos asistido a los funerales de todos los políticos que juraron que nos liquidarían. Y seguimos disfrutando con el Requiem de Mozart y de momento no veo a Begoña presidiendo Telefónica. Y no por falta de ganas. Otro de mis clásicos, Jesús Cacho, escribía también un artículo en Voz Populi del que les voy a leer algunas partes. Lo de Telefónica es distinto. Eso es caza mayor para los socialistas. Y de paso me cargo a los medios críticos para parte esencial de la operación.
Les voy a rendir por hambre en un ejercicio porque Telefónica ha sido siempre el mayor anunciante español. Me quedan 4 jueces y 2 medios, por simplificar. En unos meses les obligo a bajar la persiana y todos bajo mi bota. Y con los españolitos a lo suyo, ¿eh? Unos no se enteran y otros no se quieren enterar. Es verdad que Murtra no encaja en el descarnado relato de operación, escandalosa operación política con ribetes mafiosos que merece lo ocurrido. Porque al contrario que Sánchez no es un piernas, tiene buen currículum y sobre todo no es un sectario al uso, no es una Chus Montero ni un Bolaños, es un tipo educado y viajado, aunque sus habilidades como gestor están por demostrar. Pedro Sánchez concreta en fin de semana su asalto al IBEX. Ha venido a hacerse con el IBEX 35, a llenar el zurrón. La ocupación del poder económico-financiero es parte consustancial al golpe de mano político. La otra cara de la moneda. El Estado se gasta 2.400 millones para que Pedro se haga con Telefónica y desde allí pueda repartir premios y castigos, financia al PSOE, coloque ministros en cesantía, le busque un puesto a su hermano, en el Distrito C hay despachos vacíos de sobra, saque a Begoña de hacer la calle en el claustro de la Complutense y lo hace con nuestro dinero. Sigo convencido de que a este pájaro le quedan 4 días. Todos los golpes que emprende, ese más difícil todavía con el que semanalmente nos castiga, no hacen sino acercarle a su final. Es el líder de Junts quien puede descabalgarlo el día que quiera, si antes un juez... Puede que el Bizum que te deben desde hace un mes nunca vaya a llegar. Pero ¿sabes lo que sí llega ahora? Los trenes de Wigo al sur. Ahora ya puedes viajar entre Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla cuando quieras. Compra tus billetes para viajar entre Madrid y Andalucía desde solo 9 euros en wigo.com. Wigo, let's go. No se decide a pedir el suplicatorio. Atentos el 28 de febrero. Y el tercer clásico, también amigo mío, John Mueller, en el ABC, que empieza su artículo citando precisamente al editor de Voz Populi. En 1988, Jesús Cacho publicó Asalto al Poder, un bestseller en el que contaba la historia de Mario Conde y cómo se había hecho con el control de Banesto, uno de los 7 grandes bancos, entidades muy anquilosadas a las que no había llegado la transición que había vivido el país. Si hoy Cacho tuviera que escribir la historia de lo que está pasando en Telefónica, podría perfectamente titularlo Asalto del Poder, porque eso es lo que ha sucedido en los últimos meses, desde que el gobierno de Pedro Sánchez decidió que el Estado volviera a ostentar una participación en la operadora. En el asalto a Telefónica, escribe Mueller, llama la atención la falta de pulcritud del Ejecutivo. El nombramiento como consejero de Carlos Ocaña, amigo de Sánchez desde que escribía su tesis doctoral, ya indicaba por dónde discurrirían las cosas. Pero colocar al frente de Telefónica a Marc Murtra, con el costo reputacional que tuvo la batalla en Indra contra los consejeros independientes, a los que laminó, constituye un despropósito. ¿Está seguro el gobierno de que este lunes la bolsa no volverá a considerar que Murtra es incompatible con una gestión independiente? Pues Mueller decía que había que mirar la bolsa este lunes y hoy Telefónica ha liderado las pérdidas al caer casi un 3% en una sola sesión, al haber perdido de una tacada, gracias al movimiento de Pedro Sánchez, 700 millones de capitalización. Y me gustaría añadirles un cuarto analista para entender derivadas mediáticas de la operación Matilde de Pedro Sánchez. Rubén Arranz, que es un periodista que se dedica sobre todo a los medios de comunicación, a informar de medios de comunicación, escribe en El Independiente también un artículo del que les voy a leer algunos párrafos. El sueño húmedo de quienes manejan la política mediática en Moncloa, y ahí suena alta la voz de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido durante los últimos años el de configurar un grupo multimedia en el que Prisa salga reforzado.
El ministerio de Óscar López iniciará en las próximas semanas un proceso para conceder una nueva licencia de TDT que los directivos de Prisa más cercano a Moncloa quieren. El resto del plan ya lo han completado, mientras la derecha, torpe, miraba la vida pasar desde los ventanales de Génova 13, donde alguna vez, tan solo en invierno, se alcanza a ver el crepúsculo del atardecer. Espero que sean conscientes de que, en poco más de un año, el Gobierno se ha asegurado el buen resultado de cualquier operación audiovisual y política sobre el sector de los medios de comunicación, con varios movimientos importantes. El primero, la renovación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. También ha tomado el control de Telefónica y ha ganado influencia en Criteria, es decir, en dos de los grandes grupos anunciantes en medios. Por otra parte, las empresas públicas han secado a la prensa crítica de publicidad en 2024, mientras Moncloa iniciaba un plan legislativo para que las comunidades autónomas no puedan destinar al mismo medio de comunicación más de un tanto por ciento de su inversión total en campañas institucionales. Y por si esto fuera poco, en los próximos meses el Gobierno distribuirá 124 millones de euros en ayudas para la digitalización entre los medios que considere más oportuno. ¿Será un plan Marshall selectivo? No me cabe duda. Pedro Sánchez ha ganado la batalla. Ha tenido que invertir cientos y cientos de millones de euros de los contribuyentes para cumplir con su objetivo, pero se ha asegurado la hegemonía mediática, sobra hablar de Radio Televisión Española y DF, con tanta sagacidad como pocos escrúpulos. Es curioso porque el panorama político, empresarial y mediático español es, por una parte, desolador y, sin embargo, siguiendo con lo que decían dos veteranos del Vietnam como Federico y Cacho, el mensaje que les queremos lanzar hoy desde la noche de radio es que la lucha por la democracia no está ni mucho menos perdida. Porque miremoslo desde el otro lado. Si Pedro Sánchez tiene que cambiar la ley para acabar con las acusaciones populares y recusar masivamente a los jueces, ¿por qué es? Porque lo necesita. Porque sabe que va perdiendo y que los jueces están cumpliendo con su obligación. Si Pedro Sánchez se tiene que lanzar a por la UCO o amenazar a la UCO para tratar de restar la credibilidad de la Guardia Civil, ¿por qué es? Porque lo necesita. Porque sabe que pese a Marlaska hay miembros de las fuerzas de seguridad que cumplen con su deber. Si Pedro Sánchez tiene que cambiar la ley de medios y colonizar las grandes empresas, las públicas por supuesto, y ahora también las privadas, ¿por qué es? Porque lo necesita, porque sabe que o termina quitando hasta el último euro de publicidad pública o privada a algunos medios de comunicación y les obliga a cerrar, o no va a poder con ellos. Si Sánchez tiene que maniobrar para aislar al jefe del Estado, hacerle campañas en su contra. ¿Por qué es? Porque lo necesita, porque sabe que cada vez que asoma Felipe VI, el que queda en evidencia es él. En 2 meses, aproximadamente, haré 25 años trabajando en esta empresa. 25. Y recuerdo como si fuera hoy la frase que hace 25 años me dijo Federico mientras poníamos los cimientos y las cortinas de libertaddigital.com. Me debió ver así cara despistado y me dijo: Frinder, la libertad es un privilegio que te tienes que ganar todos los días. Y yo en aquel momento, a mis 24 años, no entendía la trascendencia de aquellas palabras porque yo la verdad es que no veía en riesgo ese manto de protección del que había disfrutado toda la vida. Hoy, al borde de los 50 y en el contexto político que vivimos, aquellas palabras de Federico creo que tienen un significado diferente. Y es más,
me recordaron mucho a las palabras que pronunció Felipe VI hace unos días ante los embajadores. La democracia, dijo el rey, no es sólo la conquista de una ocasión histórica, sino el fruto de una exigente y delicada labor diaria. Una responsabilidad que concierne a todos, autoridades y ciudadanos, de manera cotidiana, con acatamiento de sus normas y respeto a sus valores y equilibrios como la tolerancia, el pluralismo, la separación de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas. La defensa de la democracia nos concierne a todos y por lo visto hay que defenderla todos los días. Y no va solo por los jueces, que también, y no va solo por los periodistas, que también. Va por ustedes. A Sánchez asaltar el poder le sale gratis, porque usa el dinero de los españoles. A ustedes defender a los medios de comunicación que quiere cerrar Sánchez puede que a lo mejor les cueste un poco más. No mucho, pero ya no será gratis. Se lo dije hace mucho tiempo. Al final, los medios críticos que sobrevivan al sanchismo serán los medios que quieran sus lectores, sus oyentes, sus espectadores. Y puede precisamente que el optimismo de Federico radique precisamente en la confianza que ha tenido siempre en ustedes. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.